para formar el carácter. ¿Por qué el Señor quiere que formemos un carácter como el de Él? Porque el formar el carácter es una instrucción. Formar el carácter no es una opción para un creyente. Formar el carácter es una instrucción del Señor. Porque el Señor lo que hace cuando nos llama, lo que hace es querernos enviar. Entonces, entre el llamarte y el enviarte hay un proceso, definitivamente. Y en ese proceso, en ese tiempo está la formación del carácter. Entonces, es una instrucción formar el carácter, porque cuando te llama, dice la palabra, no lo digo yo, que te rescata del hoyo más profundo, que rescató a lo podrido del mundo. Entonces, imagínense cómo estamos para poder ser enviados, pues nos quiere quitar lo podrido, ¿verdad? Digo, así dice la palabra. Entonces, nos quiere quitar el Señor lo que nos estorba. ¿Y para qué nos quiere enviar? ¿A dónde nos quiere enviar? ¿A Israel? Los que se van a Israel. No, también nos quiere enviar a Israel, pero nos quiere enviar a construir su reino. Entonces, por eso te llama y luego te envía. No nos quiere enviar a construir otra cosa, nos quiere enviar a construir su reino. Entonces, tú necesitas ser moldeado en ese tiempo. Moldeado bajo el carácter de Dios. ¿Por qué tienes que ser moldeado bajo el carácter de Dios? Porque tienes que aprender autoridad y tienes que aprender servicio. Autoridad la tuya no, porque la tuya la tienes muy bien hecha, porque cuando eres llamado, tú eres bien autoritario, ¿verdad? Tú eres tu yo. Entonces el Señor lo que quiere es decirte, tu yo aquí se va a apagar y lo que necesitas rescatar es mi carácter. Lo que necesitas formar es mi carácter para que te pueda enviar. Entonces, por eso tienes que aprender principios de autoridad y de servicio. Yo le digo a los jóvenes siempre que se acercan con nosotros para pedirnos un consejo o para platicarnos algo, un proyecto, yo siempre les digo, tienes que seguir un principio de autoridad. Si tú sigues un principio de autoridad, no te equivocas. ¿Y cuál es el principio de autoridad? Llevar tu problema con una autoridad espiritual y decirle, este es mi problema, en esta situación estoy. O ir con tu papá y con tu mamá y decirles, esta es la situación. O ir con alguien que sea una autoridad. No, o sea que no te arranques tú solo, en otras palabras, ¿verdad? Que seas obediente, pero que no hagas tú las cosas, sino que sigas el principio de autoridad de Dios. ¿A quién puso por autoridad sobre mí? Entonces yo sigo ese principio y nunca te vas a equivocar. Aunque la autoridad se equivoque, la autoridad se puede equivocar en darte un consejo, pero tú no te vas a equivocar y el Señor te va a respaldar, el Señor te va a decir, ahora esto, ahora esto. Entonces, para poder ser enviado, necesitas desarrollar ese principio. Si tú todavía no le pides consejo a una autoridad tuya o todavía no obedeces lo que una autoridad espiritual te está diciendo, entonces, ¿puedes ser enviado o no? Pues no. El Señor lo que quiere es desarrollar nuestro carácter. Y para ejemplos en la Biblia tenemos muchísimos. Pero cuando decimos carácter, ¿qué es carácter? O sea, mi carácter bien bonito, mi carácter bien risueño, o mi sangre liviana, o qué, ¿verdad? ¿Qué es carácter? Para eso a mí me gustaría decirles la diferencia entre temperamento y carácter. Temperamento es, ¿cómo es el temperamento? El colérico, el flemático, el sanguíneo, el quién sabe qué. ¿Qué quiere decir eso? Que usted es llorón como los Gutiérrez, que usted es bien dicharachero como los, a ver, no digo un apellido, como los Salazar, que usted es bien acá, ¿verdad? Como los Bernal, para decir bien. ¿Verdad? Que los Treviños de la Garza somos bien revoltosos, ¿verdad? Eso está en el temperamento, eso no está en el carácter. Lo que el Señor quiere quitarte es eso,
porque te quiere quitar tu apellido, porque tu apellido te estorba. Lo que quiere es formar en ti el carácter de Dios y darte su apellido para que no te estorbe, para que puedas ser enviado. Entonces, fíjense que el temperamento es aquello con lo que nacemos, o sea, el temperamento está en los genes, por eso somos risueños como los Villarreal, todos los Villarreal son bien risueños, ¿verdad? Por darle algún ejemplo, es algo con lo que nacemos, es algo que está en nuestros genes, pero el carácter es el fundamento de la unción. Ahí es donde la unción es depositada, donde la unción se derrama, donde la unción es recibida, donde se te entregan dones y talentos. ¿Para qué le quiere entregar el Señor el don del evangelismo a un llorón? ¿Para qué? Se va a echar a llorar con aquel que va a salvar, ¿verdad? A lo mejor era llorón. Y dicho sea de paso, le voy a decir que yo era bien llorón. Yo no podía agarrar el micrófono y hablar. Nadie me entendía. Entonces el Señor me quitó lo llorona, ¿verdad? Los Olivas somos bien llorones, eso sí, ¿verdad? Pero ya no lloramos en los sepelios más que el deudo, ¿verdad? O sea, o es usted de los que tienen que, oiga, a veces pasa que te tienen que rescatar de un accidente, que hay un accidente y te tienen que cuidar a ti más que el accidentado. Eso es el temperamento. Eso es el temperamento descontrolado. Pero cuando el Señor te toma, lo que quiere desarrollar es tu carácter para ahí depositar la unción, para que no te enojes a las primeras de cambio, para que si te dicen algo en la iglesia no te vayas, para que si te entrega una palabra digas, es para mí. ¿Qué tengo que hacer con esa palabra? Para eso desarrolla el Señor el carácter. Si no te dejaría con el temperamento. A Pedro el Señor, Pedro quiso salvar a Jesús y ¿qué hizo? ¿Qué hizo Pedro para tratar de salvar a Jesús? Que no se lo encargó. ¿Qué hizo Nancy? Sacó la espada de él. ¿Sacó la espada de él? De uno de los soldados. Le quitó la espada al soldado, la sacó y luego, era de él, sacó la espada y le mochó la oreja al soldado. Temperamento. Pero luego el Señor le depositó la unción. El Señor se dejó caer sobre él. El Espíritu Santo vino y lo llenó. Y entonces usted está sentado aquí por aquel hombre que un día le mochó la oreja a un soldado. Porque sujetó su temperamento, porque cuando fue depositada la unción en Pedro, entonces hizo prodigios y milagros. Antes hacía barbaridades, era arrebatado, pero ahora hizo prodigios y milagros. Y decía la Escritura que donde pasaban los discípulos, la unción, como era depositada, se caían por solo ver la sombra de aquel. Eso es la unción. No se entrega en el temperamento, se entrega cuando el carácter está formado. Pero mi hermano, hay que activar la voluntad para que eso sea. Hay que hacer cambios para que eso suceda. Sansón, ¿tenía activado el temperamento o el carácter? El temperamento. Yo creo que si conociéramos a Sansón, ¿cómo sería? ¿Cómo sería Sansón así en su vida secular? ¿Cómo se lo imaginan? Fortachón. ¿Y de temperamento cómo? Arrebatado, rudo, emocional. Yo me lo imagino dicharachero, fiestero, coquetón, el alma de la fiesta, ¿verdad? ¿Había sido llamado? ¿Era del pueblo de Dios? Sí. Pero seguía siendo coquetón,
fiestero, el alma de la fiesta, dicharachero, noviero, no se le había quitado nada de eso. Y entonces, ¿qué le sucedió a Sansón? El Espíritu de Jehová lo abandonó. El Espíritu de Jehová abandona un llamado. El Espíritu de Jehová lo abandonó. Hermano, un siervo que es líder y que su fundamento está en su carisma personal, entonces está directamente entregado al fracaso. No puede basar su liderazgo en su carisma personal, ni en cómo le cae a la gente, ni en cómo es, ni en si es bien aventado, si es bien creativo, si es bien todo, ¿verdad? No está basado. La unción no está depositada en eso. La unción está depositada en el carácter, en el cambio. Está depositada. Usted tiene que ser trasplantado de donde lo trajeron a una tierra nueva. Si usted no permite ser trasplantado, entonces nunca va a nacer de nuevo en una tierra nueva, porque la tierra anterior ya estaba vieja, podrida, era el odre viejo, y entonces el vino nuevo se deposita en el odre nuevo. Entonces tiene que usted sacado de la tierra donde estaba y llevado a una nueva tierra. Pero ¿qué cree? No puede solo. Ese es un hecho, no puede solo. Si usted viene aquí cada domingo y de vez en cuando y así nomás, y no se acerca a la escritura y no ora, déjeme decirle lo que le pasó a Sansón. Sansón fue desleal, fue impulsivo, fue sensual, cedió a la presión, se durmió en el en el regazo del enemigo. Ahí se durmió Sansón. ¿Y qué pasó? Acabó muerto. Pero a lo mejor eso es lo mejor que le pudo haber pasado. Lo peor que le pudo haber pasado es un entumecimiento espiritual del que no podía salir, del que no podía lograr para lo que había sido llamado. Si se combina la unción con el pecado, el resultado es un entumecimiento espiritual. Ese es el único resultado. La unción no se combina con el pecado, sino ahí se queda duro. Se lo van a llevar duro. No sé quién se lo va a llevar, pero se lo van a llevar duro a donde se lo lleven. Abra su Biblia en Juan 1:43. Jesús llama a Felipe y Natanael. Y le voy a contar esta historia porque a mí me gusta contar las historias. Dice los primeros versículos del 43 al 47 que Jesús llamó a Felipe. Y Felipe era amigo de Natanael o conocía a Natanael. A ver, le voy a preguntar una cosa. Levante la mano, ¿cuántos de aquí son un Natanael? Un amigo de ustedes los haya invitado a la iglesia, los haya traído al evangelio, los haya llamado, que un amigo de ustedes los haya llamado. Levante la mano. Un amigo, un primo, una tía, un vecino, un compadre, alguien me invitó. No que iba pasando por la puerta y se metió. No. Alguien me invitó. A lo mejor el que lo invitó está sentado a su lado. Yo no llegué solo. Alguien me invitó. No baje la mano, levante la mano. Alguien lo invitó y está aquí por ese motivo. Pues usted es un Natanael. Usted es un Natanael porque el Señor Jesús le habló a Felipe y Felipe dijo, a ver, espérame tantito. Yo tengo un amigo que se llama Natanael. Espérame Jesús, espérame Jesús. Hey, Natanael. ¿Qué? Dime, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Felipe? Así mero, ¿qué pasó, Felipe? Y entonces Felipe le dice a Natanael, vente, porque aquí anda el Cristo, de ese del que tanto se ha hablado. Y Natanael le dice a Felipe, ¿a poco? Ese es el Cristo. ¿Puede de Nazaret salir algo bueno? Le dice Natanael y le dice
Y le dice Felipe, sí, vente para acá. Y dice en el versículo 48, dice, en el 47 dice, cuando Jesús ve a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso dijo Jesús de Natanael, sin conocerlo. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ahí te vi. Ahí te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te vi debajo de la higuera, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Porque te hice un milagrito, ¿crees? Porque estás aquí, porque te sané de algo, ¿crees? Porque te saqué de la enfermedad, ¿crees? Porque te libré de un divorcio, por eso crees. Porque saqué a tus hijos del vicio, por eso crees. Le dice Jesús a Natanael, dele la vuelta a la página, si la tiene ahí, cheque lo que le dice. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante, Natanael, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesús. Le dice a Natanael, verás el cielo abierto y verás ángeles descendiendo que suben y bajan sobre mí, Natanael, no sobre ti, sobre mí, Natanael. Verás cosas que nunca has visto y el cielo se abrirá sobre tu vida, pero ya no eres un llamado que le estaba diciendo Jesús a Natanael, no te quedes en el llamado. El llamado solo fue para llamar a tu atención porque no me querías voltear a ver. Por eso te dije, estás debajo de la higuera, yo te vi debajo de la higuera. Debajo de la higuera te sacó el Señor. Ahora te dice, necesitas ser enviado. No te quedes con el milagrito que te hice. Jesús hacía milagros todos los días. Eso no es suficiente. Necesitas ver el cielo abierto. Pero estás sentado en la misma situación desde cuando te llamé. Llegas a la iglesia a la hora que quieres, a ver qué prepararon para ti. Pero el Señor te dice, tú eres el que tiene que preparar un altar para mí. Jesús le dijo, vas a ver bajar del cielo ángeles sobre mí, no sobre ti. Le estaba diciendo a Natanael, voltea a verme a mí. Ya no te estés quejando, ya no te quedes en el milagro. Voltea a verme a mí, porque te estás viendo a ti, Natanael. ¿Quiere más ejemplos? Váyase a Juan, ahí mismo, con Juan es suficiente. Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo son los hijos de Dios? Ahí le va. No son chillones, no son dicharacheros, no son fiesteros. Dice, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Señor Jesús lo que le estaba diciendo a Natanael es, te interrumpiré y harás historia. Entre el llamado y el enviado te interrumpiré y harás historia, porque te convertirás en un hijo de Dios. Lo rescató como una criatura y ahora te voy a convertir en un hijo de Dios. Aquí es donde puedes dejar un legado. También en tu negocio, también en lo que tú estés haciendo, también sin duda, no cabe duda. Pero el Señor Jesús lo que te está invitando es a que dejes un legado aquí en su reino. No en lo que tanto te gusta,
disculpa. Pero lo que tanto te gusta, el Señor lo desarraiga de ti para convertirte en un hijo de Dios. Eso es lo que hace el Señor. Pero tiene que activarse tu voluntad. Y aquí lo que dice es, en el versículo 13, es que el Señor está cambiándote tu apellido. Haga de cuenta que Gaby, estás aquí cerquita, qué bueno. Gaby, haz de cuenta que Gaby, tú naciste en la casa de los Puente. ¿Puente qué? De los Puente Valdés. Tú naciste en la casa de los Puente Valdés. Y entonces, como naciste en la casa de los Puente Valdés, pues te apellidas Puente Valdés. ¿Verdad? Es la más chiquita de los Puente Valdés. ¿Y te chiflaron mucho tus hermanitos? ¿O no? ¿O jugaban al balón contigo? Ya que eras la chiquita. Bueno, Gaby. A ver, Gaby. Si tú te enfermas, ¿quién te va a llevar al hospital? No te vas a enfermar, no queremos que te enfermes. ¿Quién te va a llevar al hospital? Tu mamá, que se apellida Puente, ¿verdad? Si tú te gradúas, ¿quién va a decir, esa es mi hija? Si sacas un premio al saber, ¿quién te va a echar porro? Tu papá. ¿Verdad? Si necesitas pagar la colegiatura, ¿a quién le vas a llamar? Trabaje, mijita, dice su mamá, pero bueno, mami, me pagan bien poquito, ya no me gustó el trabajo, me tengo que salir. Bueno, eso es la provisión que da su familia, su apellido, el lugar a donde pertenece. Esa es la provisión de su familia. Su respaldo es su familia. Pero el Señor lo que te está diciendo es, Gaby, tu apellido te estorba, porque haces lo que tu familia hace, porque te quedas con lo que tu familia hace, porque te gusta más tu familia que yo, dice el Señor, porque tu familia así es y tú también así eres. Pero Gaby, yo te quiero desarraigar de tu familia. Y lo siento, pero así es con el Señor. Yo te quiero desarraigar de tu familia y trasplantarte en una familia nueva. La familia de Dios, de los hijos de Dios. Entonces te convertirás en una hija de Dios. Porque aquí dice que los hijos de Dios no sean engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. No se pusieron de acuerdo un papá y una mamá. Los hijos de Dios son los rescatados por el Señor, aquellos que vio debajo de la higuera y los trajo. Esos son los hijos de Dios y esos son los que verán mayores cosas. Esos son los que verán una tierra nueva. Esos son, no lo verás, a lo mejor lo ves junto con tu familia. Pero lo que te está diciendo el Señor es que te desarraigues de tus intereses personales, ¿verdad? Y te arraigues a los intereses del Padre que te trajo a una nueva vida, que te trajo una renovación. Eso es. A un nacer de nuevo. Necesitas verte como un nuevo nacido de entre los hijos de Dios, para ya no pertenecer a una familia solamente, sino a la familia de Dios. ¿Y a dónde te quiero llevar con esto? Que si tú volteas con el de la izquierda y con el de la derecha, esa es tu nueva familia. Esa es tu nueva familia. Esa es tu nueva familia. Porque los hijos de Dios ya no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. Esta es tu nueva familia. Y entonces, ¿a quién tienes que cuidar? Si va al hospital, ¿a quién, Karen? Si tienen hambre, ¿a quién tienes que cuidar? Yo no digo que no cuides a tu familia, no estoy diciendo eso. Que seas irresponsable con tu familia, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tus intereses personales te pueden estar estorbando. En Natanael
Ahí empezó el proceso de ser enviado. Pero para que ese proceso suceda, lo tienes que anhelar, ¿verdad? Pues sí, está bien padre lo que dice, hermana, o está bien retador lo que usted dice, pero yo no siento nada. Yo no se me mueve un pelo, ¿verdad? No, sinceramente no me llama la atención, ¿verdad? Usted puede decir eso. Y es válido, por supuesto, por eso el Señor lo está preparando, nada más que no se tarde 18 años, porque el Señor está enviando y el Señor ya viene y el Señor está cerca y el Señor se va a llevar a los suyos, ¿verdad? Entonces no se tarde, avance en su proceso. El carácter se forma para trabajar en la iglesia de Dios. Pero como la iglesia de Dios está en todos lados, bueno, pues yo tengo que saber cuál es la iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia de Dios a la que estoy yo más cercana? Pues es esta, mi hermano. Es fuente de vida. Entonces, el carácter se forma, el Señor forma el carácter para que unos a otros nos amemos unos a otros, y cuando nos tratamos unos a otros, seamos tratados como Jesús trataría a su novia. ¿Cómo se trata a la novia? Bueno, los que la tratan mal, por favor, tratenla bien. Pero a la novia, ay, mi amor, ¿qué quieres? Nosotros teníamos un chiste en mi casa, a ver, espejea. Teníamos un chiste en mi casa con mi hermano que cuando iba, ay, espejeé, es la mamá de Moni. Que cuando iba, ya se va, quédate allá. Que cuando iba la mamá de Moni a nuestra casa, estábamos todos solteros, ¿verdad? Y cuando iba la mamá de Moni a nuestra casa, y estaba de novia con mi hermano Rubén pues era, nosotras nos trataba de, ay, tú, hermana, no sé qué, y cuando iba la novia, así, mi amor, una vez le partió la carne en la comida. Y entonces las hermanas, famosa historia se quedó para siempre. Ya queríamos que se fuera la novia. No existía el bullying en aquel tiempo, por eso no estábamos en pecado. Nada más nos reíamos mucho de él. Entonces, así se trata la novia. Te parto la carnita. Así se trata la novia. Por eso el Señor te quiere preparar. Para que cuando le digas a los salmistas, ¡hey, cámbiame ese canto! No. El salmista diga, lo hago. Para cuando el Señor te diga, ve y póngase de acuerdo con aquel. Cuando el pastor te diga, ve y ponte de acuerdo con aquel y hagan esto entre dos, no diga, no, yo lo hago solo, yo lo hago, que le habla, nunca responde. Para que no te pelees entre los hermanos. Para eso se forma el carácter. Porque no es fácil trabajar entre el pueblo de Dios, pues nadie se parece a mí, nadie piensa como yo, ni fue a la misma escuela que yo, ¿o no? Todos los que han trabajado en algún evento, organizando encuentros, ¿dónde están los que no han organizado encuentros? ¿Cuántas veces te han dicho que no, Brenda? No puedo, no puedo. Yo también le he dicho que no puede. Para eso se forma. Pero bendito Dios que te formó el carácter. Para eso se forma el carácter. Para el servicio a la iglesia. No me lo está formando para ir a un nuevo reto personal, bien acá yo, donde yo sea el mejor. Para eso vaya a cursos de motivación y de lo que usted quiera. Hay muchos y muy buenos. De cómo ser el mejor vendedor, cómo ser el mejor acá, y cómo ser el mejor yo. Vaya eso. Pero el carácter el Señor lo forma para que usted sea trasplantado y para que usted escriba un legado y para que usted haga historia y para que usted, el carácter el Señor lo forma para que el reino sea establecido,
para que usted pueda decir, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No soy yo, Él es el que vive, a Él es el que estoy esperando. Él es el motivo del cual yo soy así. Yo era antes así, pero fui trasplantada para ser ahora de esta forma, para sanar, para predicar, para dar libertad a los cautivos. ¿Sabe para qué se forma el carácter? Sí, le voy a decir algo que le va a servir mucho a usted solamente. Se forma el carácter para que la Escritura se cumpla y se cumpla lo que dice. Dice la Escritura que te mantengas firme en la libertad con la que Cristo te hizo libre. ¿Por qué necesitas mantenerte firme en la libertad? Porque se pierde la libertad, porque a ti te gusta la esclavitud. ¿Y qué es eso que me gusta la esclavitud? ¿Me gustan los grilletes o qué? ¿Estar en la cárcel? No, Señor, te gusta regresar al lugar de donde Cristo te sacó. ¿A poco no? ¿A poco no te gusta? ¿A poco no está bien sabroso de donde Cristo me sacó? ¿A poco no me hablan a cada rato de donde Cristo me sacó? ¿A poco no veo pasar a mis compadres de donde Cristo me sacó? ¿A poco no me invitan a todos los lugares de donde Cristo me sacó? ¿A poco no me llaman a trabajar a los lugares de donde Cristo me sacó? Donde se me reconocía a mí personalmente y de ahí me sacó Cristo. Para eso te forma el carácter, para que establezcas su reino en otro lugar y para que camines como iglesia a nuevas cosas. No es para tu conveniencia, de tus intereses personales. Sí te va a servir y mucho, porque el Señor lo hace para ti, lo hace generacionalmente y sabes que te promete que te va a dar la paz. Porque donde estabas no tenías paz, no te hagas. Yo también estaba ahí. No te hagas, no tenías paz. Y todos los días, no todos los días, pero cada vez menos te van a buscar de esos lugares donde estabas. Tú sabes dónde estabas, yo nomás te digo lo que dice la Escritura. Al enviado el Señor lo llama a formar el carácter, sí. Pero a responder ante la realidad con la verdad. ¿Se acuerda de la realidad y la verdad? ¿Se acuerda? Y mire, hágale así, verdad. Hágale así, no tenga miedo, hágale verdad. Hágale así porque se va a acordar de mí. Hágale así, no tengan miedo, verdad, les conviene, se van a acordar de mí, en serio. Se van a acordar de mí, pero se van a acordar de la verdad. Le va a servir para lo siguiente. Cuando yo vea las circunstancias que me están sucediendo, piense usted en sus peores circunstancias. O piense en una realidad de su vida que está viviendo. Cuando yo vea esa realidad, me voy a acordar de la verdad. Esa no es la verdad. Esa es la realidad, que es bien cierta y es bien dura y es bien terrible. Y está horrible, sí, esa es la realidad, sí es la realidad. La realidad es que yo creo en el Señor Jesús, pero la realidad es que está aquí mi esposo en el lecho de la muerte y yo ya no tengo fuerzas. La realidad es que no he podido salir de esta enfermedad y yo ya no sé ni cómo salir. Pero la verdad dice que el Señor vino a rescatar a los cautivos. La verdad dice que el Señor vino a sanar y salvar. La verdad dice que yo, allá un hermano está entendiendo, la verdad dice que yo soy hija de Dios y que yo ya no soy de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, soy hija de Dios. Eso dice la verdad. Mi realidad dice que estoy bien deprimida, pero la verdad dice que soy rescatada, que estoy hecha hija de Dios. Esa es la verdad. Pero ¿cómo va a conocer la verdad si no la sabe leer? La verdad está en la Escritura. Necesita enamorarse de la verdad. Pero ¿cómo me enamoro de la verdad, hermana, si ni tengo tiempo para leer? No tengo tiempo para hacer nada de eso, hermano.
El otro día estaba platicando con unas amigas y decía, oye, ¿tú vas a caminar? Pues sí, a veces voy, a veces sí, a veces no voy en la mañana, voy en la tarde, voy en la noche, no sé cómo hacerle, y dice una de ellas, dice, es que mira, me levanto, hago el café, voy a caminar, hago mi devocional, leo, oro, 11 de la mañana, pues está bien difícil, ¿verdad? Entonces, pues te tienes que levantar más temprano, y créame, la verdad que está en la Biblia es una verdad que vas a desear, que vas a anhelar. Si estás hundido, jóvenes, si están hundidos en un problema muy real, este es un problema muy real del cual no puedo salir, jóvenes, estás hundido en un problema muy real, la única respuesta que yo te puedo dar es: ve a la Biblia, empieza a leer la Biblia. Si no sabes qué leer, empieza por el libro de Juan. Si no sabes qué leer, pregúntenos a sus líderes, pregúntenos a Juan José y a mí, ¿por dónde empiezo a leer? ¿Qué leo? Estoy metido en este asunto, ¿qué leo? Y les vamos a responder, pero necesitas conocer la verdad. Si tienes muchas confusiones de si eso está bien y si eso está mal, necesitas conocer la verdad. Si tienes confusión, si vestirte de Mujer Maravilla está bien o está mal en el Halloween, necesitas conocer la verdad. No te confundas. No te voy a responder yo porque nos tardaríamos toda la mañana. Pero necesitas conocer la verdad. Y en la verdad está tu Dios. Ay, hermana, aunque me vista de mariposa, pues ¿eso qué? No voy a ir de bruja. Ay, no le digas eso al Señor porque te va a decir, ¿brujas? Necesitas conocer la verdad. Por cierto, esto no estaba preparado, pero por mí el Señor sí lo tenía preparado. Usted va a salir aquí afuera, va a ver unas hojitas que hablan del Halloween. ¿Por qué no celebramos el Halloween? Léalo, lléveselo. Si tiene duda, lléveselo, léalo a usted mismo. No se lo lleve para volantearlo a otros y para con eso predicar. Mira, por esto el Halloween. No, es para usted, porque usted tiene que conocer al Señor. Tiene que conocer al Señor de la verdad. Entonces, empápese de la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Ahí va un hermano que ya va por la hoja. Hermano, de Superman, ¿te ibas a vestir o qué? No, hermano. La verdad de Dios no tiene juego. La verdad de Dios no es de juego, porque fuimos engendrados como hijos de Dios. Vaya a su Biblia y mire, no le voy a contar historias mías, aunque sí me gusta contar historias mías, pero las historias de la palabra son suficientes. Vaya a su Biblia en Ageo, capítulo 1. Mire, Ageo está, si usted está en Mateo, está 3 libros para atrás, ¿ok? Si usted está en Mateo, donde empiezan los evangelios, se va 3 libros para atrás, está Malaquías, Zacarías, y antes de Zacarías está Ageo. Es un librito de una hoja, por si no lo encuentra, porque lo va a tener que leer, hermano, aquí o en su casa, pero tiene que leerlo. Le voy a platicar esta historia. ¿Listos? El Señor todavía no nacía Jesucristo en esta época que les estoy hablando. Y el Señor le había dado una instrucción al pueblo de Israel de que reconstruyera el templo. Los que van a ir a Israel se van a dar cuenta de esta historia, de cuándo fue esa reconstrucción. El Señor le había pedido al pueblo de Israel que reconstruyera el templo. Y pasaron algunos meses, multiplicado por mucho, y ya habían pasado 18 años y no se había hecho una reconstrucción. Y entonces el Señor les dice en el versículo 4, el capítulo 1, versículo 4, el Señor les dice: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta.
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El Señor le está hablando al pueblo de Israel y le dice, ¿es este el tiempo de que estés en tu casa artesonada? ¿Y qué es eso de artesonada? Lo investigué, si no el arquitecto me iba a decir aquí también. Si no le iba a tener que preguntar al arquitecto. Pero artesonada, mire, eran expertos en la madera, expertos en la decoración, expertos en el diseño de interiores, pues. Había muchos artesanos, había oro, había madera, estaba todo el Líbano ahí para cortarlo y yo no sé si en este tiempo a lo mejor tenían la madera ahí guardada todavía. Pero el Señor les dice, es tiempo para que estés en tu casa. Tenían sus techos de madera y todos forjados y labrados y con oro. Imagínense en aquel tiempo una casa así. Y el Señor les dice, ese es el tiempo para que estés así en tu casa. ¿Y la casa de Dios cómo está? En ruinas. Estaba en ruinas. Hacía 18 años el Señor les había dicho a reconstruir, pero estaba en ruinas. Y les dice el Señor en el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Bueno, y en el 5 les dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. En otra versión actual dice, reflexionen sobre vuestros caminos. Y mire, me gusta esta palabra porque siempre nos gusta la palabra cuando dice, cree, ten fe, cobra ánimo, sigue adelante, no te preocupes. Es lo que nos gusta de la palabra. Pero el Señor aquí les está diciendo, reflexionen, mediten sobre lo que están haciendo, porque estás reconstruyendo tu vida personal. Estás reconstruyendo tu casa. Tienes tu casa hermosa y el templo del Señor está en ruinas. El Señor hoy te quiere decir, reflexiona. Estás construyendo una vida individual y la iglesia está sola. Cada quien camina en su vida personal. Y la iglesia y el templo del Señor. Hoy estuve en la mañana ya en el cuarto de los intercesores de oración. Y dicho sea de paso, somos 3. 2 estaban orando y otra era la que está aquí predicando. Entonces, pues, alguien tenía que orar por mí. Hermanos, se necesitan más intercesores. ¿No sabes orar? Yo creo que sí. Ven a las 9:30 de la mañana. Ay, es domingo la barbacoa, padre. Yo hace años no conozco la barbacoa en domingo. Decía una amiga, el domingo de los regiomontanos es el periódico El Norte aquí y los tacos de barbacoa. Ya no, el periódico El Norte ya ni se compra, yo creo. Pero el Señor lo que te dice es que te ocupes de la iglesia, que te ocupes del templo, que dejes de ver tus problemas. Ya conozco tus problemas, dice el Señor. Natanael, ya conozco tus problemas, pero te estoy invitando a que veas cosas mayores, a que veas el cielo abierto y los ángeles descendiendo, bajando sobre mí. El Señor te está invitando a que construyas su reino, que ya no construyas tu reino personal. Ya no construyas tu imagen. Eres un hijo de Dios. No está mal que trabajes en tu imagen, porque el Señor también dice que estás hecho para cabeza y no para cola. Pero el Señor hoy te está diciendo, por algo te lo está diciendo el Señor hoy, pregúntale a Él, no me preguntes a mí, que ya no construyas tu reino, que has abandonado la casa del Señor, que el templo del Señor está abandonado. Porque tú estás construyendo tu reino. Y los israelitas aquí en Ageo se reunían a adorar al Señor. ¿Usted qué cree en aquel tiempo?
¿Se reunían o no? Pues sí, ¿no? Tenían sus sinagogas, tenían sus casas, tenían sus fiestas. Yo me imagino aquellas fiestas y aquellos trajes de lino fino y aquellas cosas que se ponían y estrenaban el efod el día de la fiesta y la casa, bueno, madera, oro y todo lo que era necesario, comida en abundancia, todo para ellos. Y el Señor lo que les está diciendo, has dedicado tu vida a construir tu vida y eres un hijo de Dios, ya te trasplanté, ya no eres puente, ahora eres mi hijo, es lo que te dice el Señor. Entonces reconstruye el templo del Señor, reconstruye la casa de Dios, reconstruye la iglesia, trabaja en su reino. ¿Por qué estás trabajando en tu reino? Y te voy a decir por qué estás trabajando en tu reino, porque no te alcanza el dinero, porque no te alcanza para pagar las colegiaturas, porque te gusta mucho el reconocimiento. Eso le pasaba al pueblo de Israel, porque el Señor les dijo en el versículo 10, versículo 9, por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa, por eso se detuvo la lluvia de los cielos, se detuvo sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Versículo 11, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre tu carro, sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre tus deudas, sobre todo le dije yo, dice el Señor, yo soy el responsable de que estés en escasez. Porque no hiciste lo que tenías que hacer. Eso es lo que le dice el Señor al pueblo. Yo soy el responsable de tu ruina, porque tú te la buscaste, porque yo te dije, obedece, reconstruye mi reino. Y entonces, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Hiciste tu casa, tu reconocimiento. Hiciste el mejor en lo que eres. Y estás bien preocupado por ser el mejor en lo que eres. Y ves tutoriales en YouTube de todo, de cómo ser el mejor en lo que yo hago. Pero el Señor te dice, regresa a la casa del Señor, construye mi reino y yo voy a hacer, versículo 9. Dice, versículo 8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, yo soy el que voy a hacer que abunde en tu alacena lo que necesitas. Yo soy el que voy a rescatar al hijo por el cual estás tan pendiente, pero le has dedicado tantas horas a lo mismo. Y la casa de Dios, y la casa de Dios. Solo oran 3 el domingo a las 9:30 de la mañana. Y el techo de ese cuarto está sin pintarse, las paredes sin pintarse, la fachada del templo no se diga. Le estoy poniendo un ejemplo del templo. Yo no sé cómo esté su vida y la relación con la iglesia. Pero si el Señor te entregó algo en la iglesia y tú sabes hacer algo, o el pastor te dijo, haz esto, entonces hazlo. Entonces hazlo. Y si lo sabes hacer, y si está llena de flores tu casa, pues entonces trae flores al templo del Señor. Dile al que se encargue de la decoración. ¿Quién es? Claudia, dile a Claudia, acércate con Claudia, dile, ¿dónde pongo las flores que traigo para el templo del Señor? Hermano, los salmistas, cuando nosotros llegamos aquí los sábados, a la hora que llegamos, que terminan los salmistas de ensayar y luego empieza la bomba, están cansados y con hambre. Me da risa porque siempre preguntan, hermana, ¿qué trae ahí? Porque siempre traigo alguito, ¿verdad? Cuando puedo. Hermana, ¿qué trae ahí? Lo primero que me pregunto. No, ¿cómo está? ¿Qué trae ahí? ¿Tienen hambre? Vente el sábado a las 6 de la tarde y tráeles unos sándwiches. Son los salmistas que hacen que alabes y que adores.
El Señor necesita una iglesia, necesita rescatar a su iglesia, necesita que voltees el foco de atención de ti mismo para que puedas rescatar a una iglesia. El enviado necesita saber la importancia del envío, porque para eso fue llamado. No fue llamado para otra cosa. Mira, algunos de los jóvenes traen el día de hoy en su playera, dice, es tiempo de dar aliento, libertad, más aliento, verdad, restauración, amor, poder, porque los jóvenes decidieron cambiar el foco de atención de su mirada en sí mismos y dijeron, ya es tiempo de vaciarnos, y se ponen esa playera para que usted le pregunte, para que en la calle les pregunten, ¿por qué dice eso que tiene tu playera? Se dice eso para que usted le pregunte, porque ellos tienen aliento, tienen verdad, tienen restauración, tienen poder, tienen amor, y usted cree que no tienen problemas. Usted cree que no son atacados por el pecado, por Satanás. Usted cree que no, pero están enfocados en extender el reino de los cielos, porque la promesa dice que si tú haces eso, entonces el Señor trae restauración a tu casa. O sea, cambia el objeto de tu enfoque, porque eres exactamente igual al objeto de tu enfoque.